Hay una forma de cansancio que no viene del cuerpo, ni siquiera de la mente, sino de algo más sutil, el agotamiento de tener que demostrar constantemente que existes. No con palabras, sino con señales, con gestos digitales, con números que suben o bajan mientras finges que no te importan. Y quizá nunca lo has dicho en voz alta, pero hay días en los que sientes que si nadie reacciona, si nadie valida, si nadie mira, algo dentro de ti se encoge, como si tu presencia en el mundo se volviera más frágil. Vivimos en una época extraña. Nunca había sido tan fácil mostrarse, y nunca había sido tan difícil sentirse visto de verdad. Abres una aplicación casi sin pensarlo, no porque quieras algo concreto, sino porque hay una inquietud leve, una especie de vacío silencioso que pide ser llenado con atención. Deslizas, miras, comparas, publicas, y esperas. No conscientemente, no de forma dramática. Esperas como quien deja una ventana entreabierta, por si acaso entra aire. Y si estás aquí ahora, escuchando esto, probablemente no es por curiosidad superficial. Hay algo que te ha traído. Tal vez una incomodidad que no sabías nombrar. Tal vez una sospecha, que tu relación con las redes no es tan neutra como te gustaría creer. Quédate un momento conmigo. No porque lo diga yo, sino porque esto toca algo profundo, algo que merece atención real, no rápida. Déjame preguntarte algo, sin responder todavía. ¿Cómo te sientes cuando publicas algo que para ti es importante y pasa casi desapercibido? ¿Y cómo te sientes cuando algo trivial recibe más aprobación de la que esperabas? ¿Has notado cómo cambia tu estado interno según la reacción externa, incluso cuando te repites que no debería importarte? ¿Y en qué momento empezaste a medir tu valor con métricas que no diseñaste tú? No hay juicio en estas preguntas. Solo honestidad. Porque este fenómeno no habla de debilidad, habla de ser humano en un entorno que estimula justo las fibras más sensibles de nuestra identidad. Las redes sociales no inventaron la necesidad de pertenecer, de ser reconocidos, de sentir que importamos. Lo que hicieron fue amplificarla, acelerarla y cuantificarla. Le pusieron números a algo que antes era difuso. Y cuando algo interno se vuelve medible, empieza el conflicto. He visto esto muchas veces. Personas inteligentes, sensibles, reflexivas, que saben perfectamente que un like no define quiénes son, pero cuyo cuerpo reacciona como si sí lo hiciera. Porque una cosa es lo que piensas, y otra muy distinta es cómo tu sistema nervioso interpreta la señal. Cuando alguien reacciona a tu contenido, tu cerebro no lo traduce como interacción digital, lo traduce como aceptación social. Y eso activa circuitos muy antiguos. Cada notificación es una pequeña descarga de dopamina. No una felicidad profunda, sino una anticipación. Un algo bueno podría pasar. El problema no es la dopamina en sí, sino cuando se convierte en el regulador principal de tu autoestima. Porque entonces tu identidad empieza a oscilar. Hoy vales más. Mañana menos. Hoy te sientes visible. Mañana prescindible. Y esa montaña rusa no se vive como emoción intensa, sino como ansiedad de fondo, como una tensión constante que nunca termina de relajarse. Quizá por fuera todo parece normal. Publicas, trabajas, hablas con gente, sigues con tu vida. Pero por dentro hay una vigilancia silenciosa, cómo te perciben, cómo te comparas, cómo encajas. Empiezas a ajustar lo que muestras. No de forma consciente al inicio, sino sutilmente. Una foto que no subes. Una opinión que suavizas. Un aspecto de ti que ocultas porque no conecta. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una versión de ti que funciona mejor afuera que adentro. Aquí aparece algo delicado. La identidad digital empieza a separarse de la identidad real. No porque seas falso, sino porque el entorno premia ciertas expresiones y castiga a otras con indiferencia. Y el ser humano aprende rápido. Aprende que mostrar para recibir aprobación. Aprende que esconder para evitar rechazo. El problema no es adaptarse, el problema es perderse en la adaptación. Tal vez has sentido esa disonancia. Estás con el teléfono en la mano, viendo versiones editadas de vidas ajenas, y aunque sabes que no son completas, algo dentro de ti se contrae. Comparas tu detrás de cámaras con el escaparate del otro. Y aunque racionalmente lo entiendes, emocionalmente impacta. El cortisol sube. La sensación de insuficiencia aparece. No de forma dramática, sino como un murmullo persistente. No es suficiente, debería estar mejor, algo me falta. Y lo más inquietante es que esto no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como apatía, como desconexión, como una dificultad para disfrutar sin pensar en cómo se verá. Estás viviendo algo y, al mismo tiempo, evaluando si es publicable. No porque quieras mostrarte,
sino porque una parte de ti necesita confirmar que eso que vives tiene valor para otros. Como si la experiencia no estuviera completa hasta ser validada. Esto no te hace superficial. Te hace humano en un sistema que monetiza la atención y convierte la visibilidad en una forma de supervivencia simbólica. Porque en el fondo, lo que está en juego no es el like. Es el miedo a no importar. El miedo a desaparecer en el ruido. El miedo a ser olvidado. Y ese miedo es profundamente existencial. Hay personas que dependen más de esta validación que otras, y no porque sean más débiles, sino porque su historia las hizo más sensibles a la mirada externa. Personas que crecieron adaptándose, leyendo el ambiente, buscando aprobación para sentirse seguras. Personas brillantes, empáticas, que aprendieron que ser queridas implicaba ser vistas de cierta manera. Las redes no crean eso. Lo activan. Y aquí es importante decir algo con cuidado. No todo uso de redes es patológico, y no toda búsqueda de aprobación es negativa. Necesitamos espejo. Necesitamos vínculo. El problema aparece cuando ese espejo se vuelve la única referencia. Cuando ya no sabes quién eres sin la reacción del otro. Cuando tu estado interno depende más de la respuesta externa que de tu coherencia interna. Tal vez has notado que incluso cuando recibes aprobación, la calma dura poco. El cerebro se acostumbra rápido. Lo que ayer fue suficiente, hoy es normal. Y mañana necesitas más. No porque seas insaciable, sino porque el sistema está diseñado así. Dopamina, anticipación, caída. Dopamina, anticipación, caída. Y en medio, una identidad que empieza a sentirse inestable. Quédate conmigo. Más adelante vamos a hablar de cómo se reconstruye una autoestima que no dependa de la mirada constante del otro, y no desde la negación de las redes, sino desde una relación más libre y consciente. Pero antes necesitamos mirar de frente lo que realmente está pasando por dentro, sin máscaras, sin discursos motivacionales, sin culpa. Porque lo que está en juego no es cuántos likes recibes. Es si puedes sentirte suficiente incluso cuando nadie está mirando. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, porque suena incómodo incluso pensarlo, que muchas veces no buscamos atención, buscamos regulación emocional. No queremos aplausos, queremos alivio. No queremos aprobación, queremos sentir que no estamos solos con lo que somos. Y cuando entiendes esto, algo cambia, porque deja de ser un tema superficial y se vuelve profundamente humano. El sistema nervioso no distingue entre una mirada en una habitación y una reacción en una pantalla. Para el cerebro social, atención es atención. Presencia es presencia. Y cuando esa presencia llega, aunque sea en forma de un pequeño icono luminoso, el cuerpo responde. Se relaja un poco. Respira. Se siente momentáneamente a salvo. No es vanidad. Es biología. Pero aquí aparece una trampa sutil. Cuando tu alivio depende de estímulos externos impredecibles, tu sistema entra en hipervigilancia. Empiezas a revisar, a anticipar, a interpretar silencios. No solo en redes, también en conversaciones, en vínculos, en tu forma de estar en el mundo. El cerebro aprende que la calma viene de fuera, y entonces deja de producirla desde dentro. Quizá te ha pasado sin darte cuenta. Subes algo y, durante un rato, te sientes más animado, más ligero, más tú. Pero si la respuesta no llega, o llega menos de lo esperado, algo se tensa. No necesariamente tristeza. A veces irritabilidad. A veces autocrítica. A veces una sensación difusa de vacío que no sabes de dónde viene. Y entonces haces lo que aprendiste, vuelves a buscar estímulo. No porque seas dependiente, sino porque estás intentando volver a ese estado interno de equilibrio. El problema no es la búsqueda. El problema es que empieza a desplazar otras fuentes de regulación más lentas, más profundas, menos inmediatas. La autoescucha. El silencio. La coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Eso no da notificaciones. No es instantáneo. No se puede medir. Y por eso, en un mundo acelerado, empieza a parecer menos valioso. Hay algo especialmente delicado cuando hablamos de identidad. La identidad no es solo quién eres, es quien sientes que eres cuando nadie te está evaluando. Y si ese espacio se reduce, si casi siempre estás bajo una mirada real o imaginada, la identidad se vuelve reactiva. Te defines por cómo responden, no por cómo resuenas contigo. Tal vez por eso hay una sensación de cansancio que no se va con descanso. Porque no es físico. Es el cansancio de sostener una versión de ti que funciona, que encaja, que recibe aprobación. Y aunque esa versión no sea falsa, tampoco es completa. Es una selección, un recorte, una adaptación constante. Y adaptarse todo el tiempo desgasta.
He acompañado a personas que aparentemente lo tienen todo: reconocimiento, seguidores, validación externa constante. Y aún así, cuando el ruido baja, aparece una inquietud profunda. Un miedo silencioso: si dejo de mostrar, seguiré existiendo para alguien. No porque quieran desaparecer, sino porque durante mucho tiempo su existencia estuvo mediada por la reacción del otro. Aquí es importante detenernos un momento. Porque hay una diferencia enorme entre compartir y exponerse. Compartir nace del deseo de expresar. Exponerse nace del deseo de ser validado. Desde fuera pueden parecer lo mismo. Desde dentro, se sienten muy distinto. Uno expande. El otro tensa. Cuando la autoestima depende demasiado de la aprobación externa, empieza a pasar algo curioso. Incluso los elogios pierden fuerza. Nunca son suficientes. Siempre hay un pero. Porque no estás buscando reconocimiento, estás buscando certeza. Y la certeza no viene de fuera. Viene de un lugar mucho más incómodo de construir. Tal vez has notado que cuanto más miras, menos te encuentras. Más información, menos claridad. Más conexión aparente, menos intimidad real. Y no porque las redes sean malas, sino porque sustituyen procesos internos por estímulos externos. En lugar de preguntarte qué siento, miras qué funciona. En lugar de preguntarte qué necesito, miras qué se espera. Esto tiene consecuencias emocionales sutiles pero profundas. La comparación constante, incluso cuando no es consciente, activa una narrativa interna de insuficiencia. No porque los demás estén mejor, sino porque tú te miras a través de estándares que no elegiste. El cerebro social está diseñado para compararse, sí, pero no para hacerlo con miles de referencias simultáneas, editadas, optimizadas y presentadas como norma. Y aquí aparece algo que pocas veces se menciona: el miedo al olvido. No al olvido literal, sino al simbólico. A no dejar huella. A no ser recordado. A no importar. Las redes prometen visibilidad, pero también hacen evidente lo fácil que es desaparecer en el flujo constante de contenido. Hoy estás. Mañana hay otro. Y esa sensación, aunque no se piense en palabras, se siente en el cuerpo. Por eso tanta gente no puede soltar el teléfono incluso cuando no disfruta. No es adicción al contenido. Es miedo al vacío que aparece cuando no hay estímulo. Un vacío que no es nuevo, pero que ahora no se puede ignorar. Y cuando ese vacío aparece, la mente busca culpables, explicaciones, distracciones. Pero pocas veces se queda a escucharlo. Quédate con esto un momento. Porque más adelante vamos a hablar de cómo ese vacío no es un enemigo, sino una señal. Pero antes necesitamos entender por qué nos cuesta tanto estar ahí sin buscar inmediatamente validación, distracción o aprobación. Hay una pregunta que suele incomodar, pero que dice mucho. ¿Quién serías si nadie pudiera reaccionar a lo que haces? No para siempre. Solo por un tiempo. ¿Seguirías eligiendo lo mismo? ¿Te expresarías igual? ¿Te moverías con la misma libertad? No respondas ahora. Solo deja que la pregunta se quede flotando. Porque no busca una respuesta rápida. Busca honestidad. Y todavía no hemos hablado de las señales más claras, las más silenciosas, esas que no se notan desde fuera pero que por dentro indican que la autoestima empieza a depender demasiado de la mirada ajena. Vamos a llegar ahí. Pero antes, necesitábamos crear el espacio interno para poder verlo sin defensa, sin vergüenza, sin autoengaño. Respira. No hay prisa. Esto no es un diagnóstico. Es una exploración. Y apenas estamos entrando en ella. Hay señales que no hacen ruido. No aparecen como crisis, ni como colapsos visibles. Son pequeñas desviaciones internas que se normalizan tan rápido que dejan de percibirse como señales y pasan a sentirse como así soy yo. Y una de las más profundas es cuando tu estado emocional empieza a depender de algo tan externo que ya no recuerdas cómo se sentía estar bien sin estímulo. Al principio es sutil. No piensas necesito aprobación. Piensas solo estoy viendo un momento. Solo reviso rápido. Solo quiero distraerme un poco. Y eso es cierto. No hay mala intención. Pero el cuerpo aprende. Aprende que cada vez que aparece una incomodidad, una duda, una sensación de vacío o de aburrimiento, hay una puerta inmediata hacia algo que promete alivio. Y el cerebro no cuestiona promesas, responde a patrones. Quizás has notado que incluso en momentos de calma aparece un impulso casi automático de mirar el teléfono. No porque haya algo urgente, sino porque el silencio interno se volvió extraño. Incómodo. Como si faltara algo. Y entonces te preguntas, sin formularlo del todo, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien habrá reaccionado? No porque seas curioso,
sino porque una parte de ti aprendió que ahí afuera hay señales que confirman tu lugar. Esto tiene un efecto profundo en la autoestima, porque la autoestima no es solo cómo te evalúas, es cómo te sostienes emocionalmente cuando no hay feedback, cuando no hay respuesta, cuando no hay espejo. Y si ese músculo no se entrena, se atrofia. No por debilidad, sino por desuso. Hay personas que se sienten extrañamente vacías justo después de recibir mucha validación. Como si algo se cayera cuando el estímulo termina. Como si el subidón dejara una resaca emocional. Y eso genera confusión, porque desde fuera todo va bien. Pero por dentro hay una sensación de desconexión difícil de explicar. No falta nada concreto. Falta algo más esencial. Aquí aparece una de las señales más invisibles. Empiezas a necesitar que lo externo confirme lo interno. Ya no confías del todo en tu propia experiencia si no es reflejada. Si te sientes orgulloso, necesitas mostrarlo. Si estás triste, necesitas expresarlo para que alguien lo reconozca. Si logras algo, necesitas que alguien lo valide. Y cuando eso no ocurre, la experiencia pierde fuerza, como si no fuera del todo real. Esto no significa que compartir sea malo. El problema es cuando compartir se vuelve una condición para sentir. Cuando ya no sabes distinguir si haces algo porque te nace o porque esperas una respuesta. Y esa línea se vuelve borrosa sin que te des cuenta. Hay algo más profundo aún. Cuando la autoestima depende de la aprobación, la identidad empieza a fragmentarse. No de forma dramática, sino funcional. Eres una persona en privado y otra en exposición. No porque mientas, sino porque eliges qué partes mostrar. Y aunque eso es natural hasta cierto punto, el conflicto aparece cuando las partes que no se muestran empiezan a sentirse menos valiosas, menos dignas de existir. He visto personas que se sienten más reales online que en su propia vida. Más claras, más seguras, más visibles. Y cuando apagan la pantalla, aparece una sensación de desorientación, como si el yo se diluyera. No porque no exista, sino porque no está siendo reflejado. Y eso duele de una forma muy particular. Aquí entra en juego la neuropsicología del apego. El cerebro humano se organiza en relación. Desde el inicio, aprendemos quiénes somos a través de la mirada del otro. Pero cuando esa mirada es constante, múltiple, impersonal y variable, el sistema no sabe dónde anclarse. Busca estabilidad donde solo hay fluctuación. El cortisol empieza a jugar su papel. No como estrés agudo, sino como tensión basal. Una alerta leve pero persistente. ¿Estoy siendo visto? ¿Estoy siendo suficiente? ¿Estoy quedando atrás? Y esa alerta no siempre se siente como ansiedad clara. A veces se siente como cansancio, como irritabilidad, como dificultad para concentrarse, como una sensación de urgencia sin objeto. Y entonces aparece otra señal silenciosa. Empiezas a comparar no solo resultados, sino identidades. No solo lo que otros hacen, sino quienes parecen ser. Y eso es devastador para la autoestima, porque te comparas con construcciones, no con realidades completas. Pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo siente inferioridad, exclusión, amenaza social. Y responde como siempre ha respondido. Tal vez por eso hay días en los que te sientes pequeño sin saber por qué. No pasó nada grave. Nadie te dijo nada. Pero algo dentro se contrajo. Y si miras con honestidad, quizá hubo exposición, comparación, ausencia de respuesta. Y eso fue suficiente. Aquí quiero detenerme en algo importante. No todas las personas viven esto igual. Hay quienes usan redes sin que su autoestima se vea tan afectada. Generalmente son personas con un sentido interno de identidad más estable, construido antes de la hiperexposición digital. Personas que aprendieron a validarse en contextos más lentos, más encarnados. No mejores. Solo con otros anclajes. Para quienes no tuvieron eso, o para quienes fueron especialmente sensibles, empáticos o adaptativos, las redes se convierten fácilmente en un regulador emocional central. Y cuando eso pasa, la libertad interna se reduce. No porque alguien la quite, sino porque se delega. Delegas tu estado interno a la reacción del otro. Delegas tu calma. Delegas tu valor. Y aunque parezca exagerado decirlo así, en el cuerpo se siente exactamente así. Quizá hay una parte de ti que empieza a intuir que algo no encaja. Que no quieres vivir reaccionando. Que no quieres sentirte bien solo cuando hay respuesta. Que no quieres que tu identidad dependa de algoritmos que no saben nada de ti. Esa intuición no es rechazo a la tecnología. Es una llamada a recuperar algo propio. Más adelante vamos a hablar de cómo se reconstruye ese anclaje interno sin aislarse del mundo, sin moralizar, sin irse a extremos. Pero antes necesitamos ver con claridad estas señales, no para etiquetarnos, sino para entendernos.
Porque la verdadera pregunta no es cuántos likes recibes. Es qué pasa contigo cuando no los hay. Y esa pregunta, aunque incomode, es una puerta. Respira otra vez. No hay nada que arreglar todavía. Solo algo que empezar a ver con más honestidad. Cuando empiezas a mirar con más honestidad, algo se vuelve evidente. No es solo lo que haces con las redes, es lo que las redes empiezan a hacer contigo cuando no te das cuenta. No como manipulación consciente, sino como un condicionamiento suave, repetido, casi invisible. Y lo más delicado de ese condicionamiento no es que te quite tiempo, sino que empieza a moldear la forma en que te percibes a ti mismo. Hay una señal especialmente reveladora que muchas personas pasan por alto, cuando tu diálogo interno cambia según la respuesta externa. Te hablas distinto cuando recibes atención. Te tratas con más amabilidad. Te permites sentirte capaz. Y cuando la respuesta no llega, aparece una voz más dura, más crítica, más impaciente. No porque hayas cambiado tú, sino porque el espejo se movió. La autoestima, cuando es sólida, actúa como un suelo. No elimina las emociones, pero las sostiene. Cuando depende demasiado de la validación, se vuelve como una plataforma flotante. Hoy está, mañana no sabes. Y vivir así genera una inseguridad profunda, aunque no siempre se sienta como miedo. A veces se siente como necesidad constante de hacer algo, de moverte, de producir, de mostrar. Quizás has notado que te cuesta simplemente estar. Estar sin documentar. Estar sin compartir. Estar sin comprobar. Y no porque no sepas disfrutar, sino porque una parte de ti aprendió que el disfrute se confirma cuando es visto. Que la emoción se vuelve más real cuando alguien la refleja. Y cuando eso no ocurre, queda incompleta. Esto tiene un impacto directo en la forma en que tomas decisiones. Empiezas a elegir no solo lo que te gusta, sino lo que encaja. No solo lo que te representa, sino lo que genera reacción. Y aunque sigas siendo tú, algo se va estrechando. Tu rango de expresión se reduce. Tu espontaneidad se filtra. Tu autenticidad se vuelve estratégica. Aquí aparece otra señal silenciosa, el miedo a mostrar lo que no será aprobado. No necesariamente rechazo explícito, a veces basta con la indiferencia. Ese miedo no siempre se siente como miedo. A veces se siente como autocensura. Como una pequeña voz que dice esto no, mejor no, no vale la pena. Y poco a poco, partes genuinas de ti dejan de salir al mundo. No es que desaparezcan. Se guardan. Y todo lo que se guarda demasiado tiempo empieza a pesar. He visto cómo esto se traduce en una sensación de desconexión consigo mismo. Personas que ya no saben que les gusta si no hay feedback. Que dudan de sus opiniones cuando no son compartidas. Que sienten culpa por disfrutar algo que no es productivo o mostrable. Y esa confusión interna erosiona la autoestima de una forma muy particular, porque no es un golpe, es una erosión lenta. Aquí entra en juego algo fundamental, la diferencia entre valor y visibilidad. Vivimos en un contexto donde lo visible parece valioso y lo invisible parece irrelevante. Pero tu vida interior, tus procesos, tus dudas, tus decisiones silenciosas, no son menos reales por no ser vistas. El problema es que cuando pasas mucho tiempo en un entorno que premia lo visible, empiezas a internalizar esa lógica. Y entonces ocurre algo paradójico. Cuanto más buscas validación externa, más lejos te sientes de ti. Porque la validación calma momentáneamente, pero no construye identidad. Solo la suspende. Te hace sentir bien por un instante, pero no te dice quién eres cuando ese instante termina. Tal vez por eso hay una sensación de vacío incluso en medio de la actividad. Como si todo se moviera, pero algo esencial estuviera quieto. Como si hicieras mucho, pero sintieras poco. Y cuando ese vacío aparece, la reacción automática es llenarlo. Con estímulo. Con ruido. Con atención. Pero el vacío no se llena así. Se escucha. Hay algo que rara vez se dice. La autoestima no se fortalece con aplausos constantes, se fortalece con coherencia interna. Con la sensación de que lo que haces, lo que sientes y lo que piensas están alineados, incluso cuando nadie lo ve. Y esa coherencia requiere momentos de invisibilidad. Momentos donde no hay espejo externo. Momentos donde solo estás tú contigo. Pero si esos momentos se evitan sistemáticamente, si cada pausa se llena con estímulo, la relación contigo mismo se debilita. No porque haya algo mal en ti, sino porque no hay espacio para escucharte. Y sin escucha, no hay identidad clara. Solo reacción. Otra señal importante es cómo reaccionas ante el éxito ajeno. No solo envidia evidente, sino una comparación silenciosa que te deja una sensación rara. No quieres lo que el otro tiene, pero te preguntas por qué tú no te sientes igual. Porque tu camino parece menos brillante. Menos celebrado.
Y aunque sabes que cada proceso es distinto, emocionalmente algo se activa. Eso que se activa no es ambición, es inseguridad relacional. Es la sensación de estar quedándote atrás en una carrera que nunca elegiste. Y esa sensación se alimenta de métricas, de rankings implícitos, de narrativas de éxito simplificadas. Y cuando la autoestima depende de eso, la paz interna se vuelve frágil. Quiero que notes algo importante aquí. Nada de esto significa que tengas que dejar las redes, ni aislarte, ni rechazar el mundo moderno. El problema no es el medio, es la relación. Y la relación se puede transformar. Pero para eso, primero hay que reconocer estas señales sin justificarlas ni condenarlas. Porque solo lo que se ve con claridad puede cambiarse con libertad. Más adelante vamos a hablar de cómo recuperar una autoestima que no se mueva con cada reacción externa, no como una armadura, sino como un anclaje flexible. Pero antes necesitamos seguir bajando un poco más, hacia las raíces emocionales que hacen que la aprobación externa se vuelva tan necesaria. No hay nada roto en ti. Hay algo que aprendió a sobrevivir así. Y entender eso cambia todo. Cuando empiezas a reconocer que nada de esto tiene que ver con debilidad, sino con aprendizaje, algo se suaviza por dentro. Porque la dependencia de la aprobación no nace de la nada. Tiene raíces. Y esas raíces casi nunca están en las redes en sí, sino en mucho antes. Las redes solo tocan un punto sensible que ya existía. Hay personas que aprendieron muy temprano que ser vistas implicaba adaptarse. Que la atención llegaba cuando cumplían expectativas. Que el afecto era algo que se ganaba, no algo que simplemente estaba. No necesariamente por padres fríos o ausentes, a veces todo lo contrario. Padres exigentes, contextos competitivos, entornos donde el reconocimiento se daba por logros, no por presencia. Y el cuerpo aprende rápido. Si hago esto, me miran, si no, desaparezco. Ese aprendizaje no se olvida porque es funcional. Te ayuda a encajar, a rendir, a sobrevivir socialmente. El problema aparece cuando se convierte en la única forma de sentirte válido. Y entonces, años después, un sistema diseñado para ofrecer microdosis constantes de reconocimiento cae justo en ese lugar. No lo crea. Lo activa. Por eso algunas personas sienten un alivio casi físico cuando reciben atención. Como si algo se acomodara por dentro. Como si por fin pudieran soltar un poco la tensión. Y cuando esa atención falta, el cuerpo no piensa no pasa nada, piensa algo anda mal. No porque seas dramático, sino porque tu sistema asoció visibilidad con seguridad. Aquí hay una señal muy profunda que rara vez se nombra, el miedo a ser irrelevante. No irrelevante en términos grandiosos, sino en lo cotidiano. No importar lo suficiente para ser tenido en cuenta. No dejar huella. No ser recordado. Ese miedo no se vive como pensamiento, se vive como urgencia. Como necesidad de hacer algo. De mostrar algo. De no quedarte atrás. Y ese miedo se intensifica en un entorno donde todo parece efímero. Donde lo que hoy es celebrado mañana es reemplazado. Donde la atención dura segundos. Y entonces, incluso cuando recibes aprobación, aparece una inquietud. ¿Y ahora qué? Porque la aprobación no se acumula. Se evapora. Y eso genera una carrera silenciosa que nunca se siente del todo satisfactoria. Tal vez has notado que cuanto más intentas agradar, menos conectado te sientes. Porque agradar implica anticipar, ajustar, corregir. Y cuando vives anticipando la reacción del otro, te alejas de tu propio eje. No porque quieras manipular, sino porque estás intentando asegurar tu lugar. Aquí entra algo esencial, la diferencia entre ser visto y ser reconocido. Ser visto es recibir atención. Ser reconocido es ser comprendido. Las redes ofrecen visibilidad, pero rara vez ofrecen reconocimiento profundo. Y cuando confundes una con la otra, empiezas a sentirte vacío incluso en medio de la exposición. He escuchado a personas decir tengo muchos seguidores, pero nadie me conoce de verdad. Y esa frase encierra una soledad muy particular. No la soledad de estar solo, sino la soledad de no sentirse realmente encontrado. Porque mostrar una versión curada de ti puede darte aceptación, pero no intimidad. Y la intimidad es lo que nutre la autoestima real. Cuando la autoestima depende de likes, empieza a pasar algo peligroso, tu valor se vuelve negociable. Depende del contexto, del momento, del algoritmo. Y vivir con un valor negociable genera ansiedad constante, aunque no siempre se note. Porque nunca sabes cuándo va a bajar. Nunca sabes cuándo dejarás de funcionar. Y entonces aparece otra señal silenciosa, te cuesta descansar sin culpa. Te cuesta parar sin sentir que te estás quedando atrás. Te cuesta disfrutar sin pensar en productividad, impacto o visibilidad.
Porque una parte de ti cree que si no produces algo visible, no vale tanto. Y eso no es ambición sana. Es inseguridad aprendida. Aquí quiero que hagas una pausa interna. No para analizar, sino para sentir. ¿Cuántas cosas haces solo para ti, sin intención de mostrar, sin expectativa de reacción, sin necesidad de validación? No como ejercicio, sino como forma de estar. Y si la respuesta es cada vez menos, eso no es un fallo. Es una señal. La buena noticia es que las señales no están ahí para juzgarte, sino para informarte. Te están diciendo dónde estás buscando seguridad. Y la seguridad que se busca afuera siempre será inestable. No porque el mundo sea cruel, sino porque no está diseñado para sostener tu identidad. Más adelante vamos a hablar de cómo se reconstruye una sensación interna de valor que no dependa de estímulos externos, no desde el aislamiento, sino desde la elección consciente. Pero antes necesitamos tocar un punto aún más profundo, la relación entre atención, identidad y sentido. Porque no solo queremos ser vistos. Queremos que nuestra existencia tenga significado. Y cuando el significado se mide en reacciones, algo esencial se pierde. No te adelantes. Vamos a llegar ahí con cuidado. Hay un punto en el que la búsqueda de validación deja de sentirse solo como una necesidad emocional y empieza a rozar algo más profundo, el sentido. Porque cuando no sabes con claridad quién eres sin la mirada del otro, tampoco sabes del todo para qué estás aquí. Y eso no se vive como una pregunta filosófica elegante, se vive como una inquietud constante, como una sensación de estar ocupado pero no pleno, acompañado pero no en paz. Aquí aparece una grieta existencial que muchas personas confunden con falta de motivación, con apatía o incluso con pereza. Pero no es eso. Es la desconexión entre lo que haces y lo que eres cuando nadie está mirando. Es la sensación de que tu energía va hacia afuera, pero no vuelve convertida en sentido. Las redes sociales, sin quererlo, refuerzan una lógica peligrosa, la de que lo que no genera reacción no importa. Y cuando esa lógica se internaliza, empieza a infiltrarse en tu vida interna. Empiezas a sentir que tus procesos silenciosos valen menos, que tus dudas no compartidas son irrelevantes, que tus logros íntimos no cuentan. Y así, poco a poco, tu mundo interior se va empobreciendo, no porque sea pequeño, sino porque no recibe atención. La atención es una forma de amor. Y cuando no te das atención a ti mismo, buscas que alguien más lo haga. El problema es que la atención externa es intermitente, condicional y muchas veces superficial. No puede sostener lo que solo puede sostener una relación interna sólida. Aquí entra en juego algo que rara vez se explica con claridad: la identidad necesita espacios sin testigos. Necesita momentos donde no hay público, donde no hay evaluación, donde no hay comparación. Es en esos espacios donde se integra lo vivido, donde se procesan las emociones, donde se forma una narrativa interna coherente. Si esos espacios desaparecen, la identidad se vuelve fragmentada, reactiva, incompleta. Tal vez por eso hay una sensación de aceleración constante, como si siempre hubiera algo que hacer, algo que revisar, algo que optimizar. No porque el mundo lo exija, sino porque el silencio se volvió amenazante. El silencio deja al descubierto preguntas que no se responden con la X. ¿Esto me representa? ¿Esto me nutre? ¿Esto tiene sentido para mí? Y esas preguntas incomodan porque no tienen respuestas inmediatas. Requieren pausa. Requieren honestidad. Requieren tolerar la incertidumbre. Y en un entorno diseñado para evitar la incomodidad, esas preguntas se postergan una y otra vez. Aquí aparece otra señal profunda: el miedo a aburrirte contigo mismo. No al aburrimiento externo, sino a estar a solas con tus pensamientos sin distracción. Ese miedo no es casual. Surge cuando la identidad no está suficientemente integrada, cuando hay partes de ti que no han sido escuchadas y que, si aparecieran, pedirían cambios incómodos. Porque cuando te quedas en silencio, sin estímulo, algo empieza a emerger. Sensaciones, recuerdos, deseos, frustraciones. Y si no estás acostumbrado a escucharte, eso puede sentirse abrumador. Entonces vuelves a buscar afuera lo que en realidad pide ser atendido adentro. Hay algo profundamente liberador, pero también confrontador, en reconocer esto, que quizá no necesitas más aprobación, sino más presencia contigo. No más estímulo, sino más contacto. No más validación, sino más verdad interna. Pero eso no se logra rechazando el mundo, sino reorganizando tu relación con él. He visto personas que, al empezar a reducir la dependencia de la aprobación externa, sienten al inicio una especie de vacío mayor. Como si algo faltara. Y eso asusta, porque parece que empeora antes de mejorar. Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por ruido.
Espacio que ahora puede ser habitado de otra manera. Aquí es donde muchas personas se rinden y vuelven a lo conocido. No porque no quieran cambiar, sino porque no saben cómo sostener ese espacio sin llenarlo inmediatamente. Nadie nos enseñó a estar con nosotros mismos sin distracción. Nadie nos enseñó a construir una autoestima desde dentro en un mundo que constantemente mira hacia afuera. Pero ese aprendizaje es posible. Y no empieza con grandes decisiones, sino con micromovimientos internos. Con pequeñas elecciones que devuelven la autoridad emocional a tu interior. Como notar cuando buscas validación y no juzgarte por ello. Cómo preguntarte qué necesitas antes de mostrar algo. Cómo permitirte vivir experiencias sin documentarlas. No como regla, sino como acto de intimidad contigo. Más adelante vamos a hablar de herramientas concretas, integradas en la vida real, para empezar a reconstruir ese anclaje interno. No como técnicas frías, sino como formas de relación contigo mismo. Pero antes necesitamos tocar el punto más delicado de todos, el miedo a dejar de ser visto. Porque soltar la dependencia de la aprobación externa no es solo soltar un hábito, es enfrentar un miedo profundo. El miedo a que, sin esa mirada constante, algo de ti desaparezca. Ese miedo es comprensible. Y también es el umbral de algo nuevo. Respira. No estamos quitando nada todavía. Solo estamos entendiendo qué hay detrás de esa necesidad constante de ser visto, y porque no tiene que ver con superficialidad, sino con una búsqueda legítima de sentido y pertenencia. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo empieza a cambiar. No ocurre cuando decides dejar nada, ni cuando te impones reglas nuevas. Ocurre cuando te das cuenta de que la mirada externa ya no puede seguir cargando con el peso de tu identidad. No porque falle, sino porque nunca fue diseñada para eso. Aquí aparece el miedo más profundo de todos, el que rara vez se nombra con claridad, el miedo a dejar de existir para otros si dejas de mostrarte. No desaparecer físicamente, sino simbólicamente. El miedo a que, si no estás presente en el flujo constante, tu lugar se diluya. Y ese miedo no es infantil. Es arcaico. El cerebro social asocia pertenencia con supervivencia. Durante miles de años, no ser visto era peligroso. Ser excluido era mortal. El cuerpo todavía recuerda eso. Por eso soltar la dependencia de la aprobación externa no se siente como una decisión racional, se siente como un riesgo. Como caminar sin red. Como quedarte sin señal en medio del camino. Y aquí es donde muchas personas se juzgan injustamente, creen que no pueden soltar porque son débiles, cuando en realidad no sueltan porque su sistema nervioso interpreta esa ausencia como amenaza. Pero hay algo importante que empieza a emerger cuando te quedas un poco más con esa incomodidad, descubres que no todo silencio es abandono. No toda invisibilidad es pérdida. A veces, es recuperación. Cuando reduces la exposición constante, cuando no reaccionas de inmediato, cuando no buscas confirmar tu valor afuera, algo interno empieza a reorganizarse. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque ya no hay estímulo que te diga quién eres. Y entonces aparece una pregunta nueva, mucho más honesta. ¿Qué siento yo cuando no hay nadie mirando? Esa pregunta no siempre tiene una respuesta clara. A veces solo hay sensaciones vagas. Cansancio, alivio, tristeza antigua, deseos postergados. Y aquí ocurre algo crucial. Empiezas a escuchar partes de ti que antes no tenían espacio. Partes que no gritaban, pero que siempre estuvieron ahí. Y escucharlas no es cómodo, pero sí profundamente reparador. La autoestima real no nace de sentirte siempre bien contigo. Nace de poder estar contigo incluso cuando no te sientes bien. De no huir de tus estados internos. De no necesitar que alguien los neutralice con aprobación inmediata. Y esa capacidad se entrena, no con fuerza, sino con presencia. Hay personas que, al empezar este proceso, sienten que pierden brillo. Que ya no son tan interesantes. Que su vida parece más simple. Menos espectacular. Y eso asusta, porque hemos confundido intensidad con profundidad. Pero con el tiempo, algo distinto aparece, una sensación de coherencia. De estar alineado. De no tener que sostener una imagen todo el tiempo. Y aquí ocurre algo casi paradójico. Cuando dejas de buscar validación desesperadamente, la conexión que aparece es más real. Menos numerosa, quizá, pero más significativa. Porque ya no estás mostrando para gustar, estás compartiendo desde un lugar más íntegro. Y eso se siente distinto tanto para ti como para los demás. Hay una señal muy clara de que este cambio está ocurriendo. Empiezas a disfrutar cosas que no generan reacción. Momentos pequeños. Procesos lentos. Pensamientos que no necesitan ser compartidos. Y esa capacidad de disfrutar sin testigos es una forma profunda de libertad psicológica.
No aislamiento. Libertad. Aquí es importante aclarar algo. No se trata de rechazar la aprobación cuando llega, ni de negar el placer de ser reconocido. Se trata de que eso deje de ser el centro. De que la aprobación sea un extra, no el sostén. Un reflejo, no la fuente. Cuando la fuente vuelve a estar dentro, algo se calma. No de forma eufórica, sino estable. Ya no estás tan pendiente. Ya no reaccionas igual. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Porque hay algo interno que empieza a decir, sigo estando aquí. Este proceso no te vuelve indiferente. Te vuelve menos dependiente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la indiferencia es desconexión. La autonomía es elección. Y elegir desde un lugar interno es una de las experiencias más reparadoras que existen. Tal vez por eso, cuando empiezas a reconstruir una autoestima interna, cambia también tu relación con el tiempo. Ya no todo es urgente. Ya no todo tiene que pasar ahora. Ya no todo necesita respuesta inmediata. Y esa desaceleración permite algo que antes no era posible: integrar. Integrar quién eres cuando estás solo con quién eres cuando estás con otros. Integrar lo que sientes con lo que muestras. Integrar tu identidad digital con tu identidad real, sin que una devore a la otra. Y esa integración no se logra eliminando partes, sino reconciliándolas. Más adelante vamos a hablar del punto culminante de todo este proceso, el momento en el que entiendes qué es lo que realmente estaba en juego todo este tiempo. No likes. No atención. No visibilidad. Algo mucho más esencial. Pero antes necesitamos quedarnos un poco más aquí, en este espacio intermedio. Donde ya no te engañas, pero tampoco tienes todas las respuestas. Donde la incomodidad ya no es amenaza, sino señal de crecimiento. Respira otra vez. No hay prisa. No estás llegando tarde a nada. Llega un punto en el que ya no puedes seguir mirando esto solo como un hábito o una dinámica externa. Porque se vuelve evidente que lo que realmente estaba en juego nunca fue la pantalla, ni la plataforma, ni siquiera la aprobación en sí. Lo que estaba en juego era tu derecho a existir sin tener que justificarte constantemente. Y cuando esa verdad aparece, algo dentro se tensa, y al mismo tiempo se libera. Durante mucho tiempo, quizás sin notarlo, fuiste aprendiendo que tu presencia debía tener una razón. Que tu voz debía ser interesante. Que tu imagen debía generar algo. Que tu vida debía ser, de alguna forma, válida a los ojos de otros. Y aunque nunca te lo dijeron así, el mensaje se fue construyendo a base de respuestas, silencios, reacciones, comparaciones. No como imposición, sino como clima emocional. Y vivir en ese clima tiene un costo profundo. Empiezas a sentir que descansar es desaparecer. Que parar es perder relevancia. Que no mostrarte es fallar. Y entonces incluso el autocuidado se vuelve productivo, medible, compartible. Como si incluso tu bienestar necesitara testigos para ser real. Aquí aparece una verdad incómoda. La validación externa puede convertirse en una forma sofisticada de autoabandono. No porque buscarla sea malo, sino porque, cuando se vuelve central, te aleja de la escucha interna. Cada vez que ignoras una señal tuya para sostener una imagen, te abandonas un poco. Cada vez que te fuerzas a mostrar cuando no quieres, te abandonas un poco. Y ese abandono no duele de inmediato. Se acumula. Se acumula en forma de cansancio existencial. De una sensación de estar viviendo en función de algo que no termina de llenarte. De una desconexión suave pero persistente. Y llega un momento en el que, aunque todo funciona, algo dentro dice, esto no es suficiente. No porque quieras más, sino porque necesitas algo distinto. Ese algo distinto no es menos mundo, es más verdad. No es menos conexión, es más autenticidad. No es desaparecer, es volver a ti. El clímax de todo este proceso ocurre cuando entiendes esto. No te dolía la falta de likes, te dolía la falta de contacto contigo mismo cuando esos likes no estaban. No te desestabilizaba la comparación, te desestabilizaba no tener un anclaje interno al que volver después de comparar. No te angustiaba no ser visto, te angustiaba sentir que, sin ser visto, no sabías quién eras. Y cuando ves esto con claridad, algo se reordena. Porque la solución ya no es luchar contra las redes, ni imponerte límites rígidos desde la culpa, ni convertirte en alguien indiferente. La solución empieza a ser mucho más íntima y, paradójicamente, más simple. Reconstruir una relación contigo donde tu existencia no dependa de ser confirmada. Eso implica algo que da miedo al inicio, permitirte ser irrelevante para algunos. No porque no importes, sino porque no puedes ser todo para todos. Implica aceptar que habrá silencios que no significan rechazo. Que habrá momentos sin respuesta que no dicen nada sobre tu valor.
y que tu vida puede ser profundamente significativa incluso cuando no genera ruido. Aquí es donde aparece la verdadera libertad psicológica. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no tener que demostrar quién eres todo el tiempo. La libertad de elegir cuándo compartir y cuándo guardar. Cuándo exponerte y cuándo protegerte. Cuándo buscar mirada y cuándo habitarte. Y esa libertad no se siente como euforia. Se siente como calma, como espacio interno, como una respiración más profunda, como si algo que estaba siempre en tensión finalmente pudiera soltarse un poco. Empiezas a notar cambios sutiles. Ya no revisas con la misma urgencia. Ya no interpretas cada reacción. Ya no te defines tanto por la respuesta. Y cuando llega la validación, la disfrutas, pero no te agarra, no te arrastra, no te define, porque hay algo dentro que ya no está en duda. Este es el punto en el que muchas personas descubren que su autoestima no necesitaba ser inflada, sino sostenida. No necesitaba más estímulo, sino más coherencia. No necesitaba más ruido, sino más silencio habitado. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad y mucho respeto: no hay nada malo en ti por haber buscado aprobación. No hay nada vergonzoso en querer ser visto. Eso habla de tu humanidad, de tu sensibilidad, de tu deseo de pertenecer. El problema nunca fue eso. El problema fue vivir en un entorno que te hizo olvidar que tu valor no depende de cuántos te miran, sino de cuán presente estás contigo. Estamos llegando al cierre de este recorrido. Y el cierre no es una conclusión brillante, ni una frase inspiradora para compartir. Es algo mucho más sutil. Una reconciliación contigo mismo. Con tus mecanismos. Con tus miedos. Con tu historia. Falta solo un tramo. Uno importante. El que integra todo esto en una forma concreta de vivir a partir de ahora, sin promesas grandiosas, sin exigencias nuevas, sin convertir esto en otra forma de autoevaluación. Quizá ahora puedas sentirlo con más claridad. No se trata de cambiar quién eres, sino de dejar de abandonarte para sostener una imagen. No se trata de desaparecer del mundo, sino de dejar de exigirte existir solo cuando hay respuesta. No se trata de volverte inmune, sino de volverte presente. La verdadera integración ocurre cuando ya no necesitas pelear con tus impulsos. Cuando notas el deseo de mirar, de mostrar, de recibir aprobación, y en lugar de juzgarlo, lo escuchas. Porque ese impulso no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a buscar seguridad donde pudo. Y cuando la escuchas sin actuarla de inmediato, algo nuevo aparece: elección. Elegir no reaccionar no es represión. Es madurez emocional. Elegir no mostrar no es esconderte. Es intimidad. Elegir no compararte no es resignación. Es respeto por tu propio proceso. Y esas elecciones, repetidas en lo pequeño, empiezan a construir algo que ninguna red puede darte: una autoestima que no depende del aplauso ni se derrumba con el silencio. Con el tiempo, empiezas a sentir una diferencia muy sutil pero muy profunda. Ya no te preguntas tanto si estás siendo suficiente. Empiezas a preguntarte si estás siendo honesto contigo. Ya no te mides tanto por impacto. Empiezas a medirte por coherencia. Ya no te persigues para gustar. Empiezas a habitarte para vivir. Y entonces ocurre algo hermoso. Cuando dejas de usar la validación externa como sostén, recuperas la capacidad de disfrutarla sin miedo. Porque ya no la necesitas para existir. La recibes como un gesto, no como una confirmación. Como un eco, no como una base. Y eso cambia por completo la experiencia. Empiezas a notar que hay días en los que no pasa nada especial, y aún así te sientes en paz. Que hay momentos que no documentas y, justamente por eso, se sienten más vivos. Que hay partes de ti que no conocen los demás, y eso ya no te genera ansiedad, sino resguardo. Porque no todo lo valioso necesita ser visible. Este es el punto donde muchas personas sienten algo nuevo, una esperanza tranquila. No la esperanza de que todo mejore mágicamente, sino la certeza de que ya no estás perdido en la mirada ajena. De que puedes elegir. De que puedes parar. De que puedes volver a ti sin desaparecer del mundo. Y si algo de todo esto resonó contigo, no es porque estés roto. Es porque estás despierto. Porque hay una parte de ti que ya no quiere vivir reaccionando, sino eligiendo. No quiere ser visto todo el tiempo. Quiere ser real. Si este espacio te sostuvo, si estas palabras te ayudaron a entender algo de ti sin atacarte, sin exigirte, sin minimizarte, puedes dejar una señal. No como validación para mí, sino como acto de presencia para ti. Un gesto que diga: estuve aquí, me escuché. Y si sientes que alguien más podría necesitar este recorrido, compártelo. No como contenido, sino como cuidado. Porque hay muchas personas viviendo en silencio esta misma tensión, creyendo que están solas, cuando en realidad solo están cansadas de demostrarse.
Quédate. Suscríbete si quieres seguir explorando estos espacios donde no hay prisa, donde no hay máscaras obligatorias, donde no tienes que convertirte en nada distinto para pertenecer. Aquí no se viene a brillar. Se viene a entenderse. Y ahora, no hagas nada más por un momento. No revises. No compares. No busques reacción. Solo respira. Siente tu cuerpo. Nota que sigues aquí. Que existes. Que no necesita ser mirado para ser real. Eso, ya es suficiente.